Hola, me llamo Kevin. Hoy les contaré mi triste historia, la que solía ser una gran sombra en mi corazón. Fue el mensaje que lo cambió todo. El teléfono vibró. Inocente, discreto. Estaba en la encimera de la cocina, un silencioso presagio del caos. Llego tarde, no me esperes. Besitos. Las palabras en sí parecían inofensivas, pero los besitos, tan poco comunes en ella, me dieron escalofríos. Un frío terror se instaló en mi estómago, un nudo de sospecha que se apretaba con cada segundo que pasaba. ¿Por qué terminaría el mensaje así? ¿Con quién estaba? Las preguntas llegaron sin ser invitadas, huéspedes indeseados en mi mente. Ella siempre era meticulosamente puntual, una persona de costumbres. Cena a las 8, todas las noches. Esta noche, el reloj pasó de las 9. Ni una llamada, ni una explicación. Solo una creciente inquietud que me roía las entrañas. Revisé nuestros mensajes recientes, buscando alguna pista, alguna clave que pudiera explicar esta desviación de nuestra norma. Y entonces lo vi. Un nombre que no reconocí, enterrado en su bandeja de salida. Un mensaje, borrado apresuradamente, pero no lo suficientemente rápido. Tengo muchas ganas de verte otra vez, besitos. Se me heló la sangre, la habitación daba vueltas, el teléfono se me resbaló de las manos y cayó al suelo con un ruido seco, como una manifestación física de mi mundo destrozado. Esto no estaba pasando, no podía ser. La negación rápida y absoluta se apresuró a llenar el vacío. Era un compañero de trabajo, un amigo. Tenía que haber una explicación racional. Pero en el fondo, una certeza escalofriante echó raíces. Esto no era un intercambio amistoso, era algo más, algo que parecía el fin. Era una sombra, un susurro de una presencia que rondaba mis pensamientos. Joven, ambicioso, un compañero de su oficina, había dicho ella. Él la estaba ayudando con un nuevo proyecto, había explicado, con una voz un poco demasiado aguda, sus ojos evitando los míos. Había descartado mis sospechas, eligiendo creerla, creer en nosotros. Pero el recuerdo de ese mensaje de texto, la intimidad de esas dos letras, XX, persistía como un mal sabor de boca. Me los imaginaba juntos, riendo, compartiendo secretos, sus cuerpos unidos de una manera que me revolvía el estómago. Los celos eran algo vivo, una serpiente venenosa enroscada alrededor de mi corazón, exprimiendo la vida de mi amor por ella. ¿Quién era él? ¿Qué tenía él que yo no tuviera? Las preguntas eran implacables, cada una clavando el cuchillo de la traición más profundamente en mi alma. Me encontré buscándolo por todas partes, en las caras de extraños, en las sombras de los coches que pasaban. Era un fantasma, un intruso no deseado en nuestras vidas, y sin embargo, no sabía nada de él, excepto que él tenía el corazón de mi esposa en sus manos, un corazón que se suponía que era mío. La negación es una droga poderosa, adormece el dolor, atenúa los bordes afilados de la realidad. Durante semanas, me aferré a la esperanza de estar equivocado, de que mis sospechas fueran infundadas, producto de una mente cansada y una imaginación hiperactiva. Me decía a mí mismo que era un malentendido tonto, un flirteo inofensivo. Ella solo estaba siendo amable. Ella me amaba. Ella no nos haría esto. Seguimos con los movimientos de nuestra vida juntos, las rutinas de nuestros días, una pálida imitación de la vida que una vez compartimos. Las risas se sentían forzadas, las conversaciones tensas. Había una distancia entre nosotros, un muro invisible construido de secretos y mentiras. Podía ver la culpa en sus ojos, la forma en que evitaba mi mirada, el temblor en su tacto, pero aparté las dudas, aferrándome a los restos de nuestro matrimonio como un hombre a la deriva en el mar, desesperado por un salvavidas. Quería creerla, necesitaba creerla, porque la alternativa, la cruda realidad de su traición, era demasiado dolorosa para soportarla. Así que interpreté mi papel en esta farsa, fingiendo que todo estaba bien, mientras que por dentro, mi alma se desmoronaba lentamente. Fue uno de esos días que parecía desarrollarse como cualquier otro, pero en un abrir y cerrar de ojos, cambiaría para siempre el curso de mi vida. Esa mañana, al salir para hacer un recado rápido, le dije que volvería en una hora. Cuando regresé a casa antes de lo esperado, aparqué el coche en la entrada, y noté las cortinas de nuestro dormitorio cerradas. Sentí un extraño escalofrío recorrerme. Entré, mis pasos silenciosos, e inmediatamente pude oír voces apagadas desde arriba. Estaban demasiado cerca, demasiado íntimas. Al principio me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico, pero los sonidos se hicieron más claros a medida que subía las escaleras.
Llegué a la parte superior de la escalera, mis manos agarrando la barandilla como si pudiera estabilizarme, y entonces lo escuché, la voz de mi esposa, riendo, y la voz de una mujer también, suave, coqueta. Mi estómago se apretó en un nudo, pero no pude evitar empujar la puerta del dormitorio, abriéndola solo una grieta. Lo que vi me paralizó. Allí, en nuestra cama, estaba mi esposa. Y con ella, un hombre, mucho más joven que yo, con cabello oscuro, y una sonrisa que parecía haber sido hecha solo para ella. Estaba acostado a su lado. Pude sentir que mi mundo se inclinaba, mi visión se estrechaba en la escena ante mí. Ni siquiera recuerdo cuánto tiempo estuve allí de pie, paralizado por la conmoción. Mi corazón latía tan fuerte en mis oídos que ahogaba las voces. Cuando mi esposa me vio parado allí, congelado en la puerta, su rostro palideció. El hombre se incorporó rápidamente, tirando de las sábanas sobre su cuerpo, su expresión una mezcla de vergüenza y culpa. Pero mi esposa, su rostro era una máscara de sorpresa, como si no hubiera esperado que yo llegara temprano a casa, o tal vez, de alguna manera, pensaba que podría salirse con la suya. Mi respiración se volvió superficial y entrecortada, quería gritar, exigir respuestas, pero en cambio, me encontré mirándola con una sensación de traición que era más profunda de lo que cualquier palabra podría expresar. El hombre a su lado rápidamente agarró su ropa, se puso de pie y miró hacia la puerta como si intentara escapar silenciosamente, pero no aparté la mirada de mi esposa. El hombre se vistió rápidamente y huyó de la habitación, dejándonos solos, y fue entonces cuando todo cambió. Mi voz, cuando finalmente salió, fue un susurro áspero, desprovisto de emoción. Ella se sentó frente a mí, con el rostro pálido y los ojos enrojecidos. El silencio se extendió entre nosotros, denso y pesado con verdades no dichas. No necesitaba responder. La expresión de su rostro, la forma en que evitaba mi mirada, me decía todo lo que necesitaba saber. Dime que no es cierto, le supliqué, con la voz quebrada. Dime que no lo amas. Entonces levantó la vista, sus ojos llenos de una mezcla de vergüenza y desafío. Lo siento, susurró con voz apenas audible, pero no puedo. Y con esas 3 palabras, mi mundo se hizo añicos. Me di la vuelta, con el pecho oprimido, mientras salía de la habitación. Mi esposa no intentó detenerme, sabía que era demasiado tarde para eso, no sabía qué me deparaba el futuro, pero sabía que no podía permanecer en un matrimonio construido sobre mentiras, sobre la traición. La traición es una carga pesada de llevar. Te pesa, te aplasta el espíritu, te roba el aliento. El dolor lo consumía todo, un dolor físico que se extendía desde la boca del estómago hasta la punta de los dedos. Me sentía perdido, a la deriva en un mar de dolor y confusión. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo pudo hacérnoslo? ¿Qué había hecho yo mal? Las noches eran lo peor. El silencio de nuestra habitación, antes un santuario, ahora resonaba con los fantasmas de sus mentiras. El sueño, cuando llegaba, era irregular, interrumpido por pesadillas y sudores fríos. Los días no eran mejores. Cada rincón de nuestra casa guardaba un recuerdo, un recordatorio de la vida que habíamos construido juntos, una vida que ella había desechado con tanta despreocupación. La ira venía en oleadas, caliente y feroz, amenazando con consumirme. La emprendía contra ella, contra él, contra el mundo, por conspirar para quitarme lo único que realmente me importaba. Pero a la ira siempre le seguía una tristeza profunda, un dolor tan profundo que amenazaba con tragarme por completo. Los primeros meses fueron un borrón. Los días se convertían en noches, marcados solo por la salida y la puesta del sol. Me movía por la vida aturdido, distante e insensible. Amigos y familiares se unieron a mi alrededor, ofreciéndome palabras de consuelo y apoyo, pero sus palabras parecían distantes, amortiguadas por la niebla de mi propio dolor. Me lancé al trabajo, encontrando consuelo en la rutina familiar, la distracción que me proporcionaba del dolor constante en mi pecho. Poco a poco, dolorosamente, comencé a recoger los pedazos de mi vida destrozada. Me mudé de nuestro apartamento, cada caja que empaquetaba era una ruptura simbólica de los lazos que nos unían. Hubo días en que el dolor era tan crudo, tan intenso, que pensé que no sobreviviría, pero lo hice. Respirando una vez, cada vez, un día a la vez, me obligué a seguir adelante. El viaje fue largo, arduo y a menudo solitario, pero sabía que no podía quedarme atrapado en los restos del pasado.
Las cicatrices de la traición son profundas, pueden desvanecerse con el tiempo pero nunca desaparecen del todo. La confianza, una vez tan absoluta, tan inquebrantable, se hizo añicos sin posibilidad de reparación. El amor que sentía por ella, el amor que una vez fue el cimiento mismo de mi mundo, se erosionaba lentamente por el ácido de su engaño. Intenté perdonarla, soltar la ira y el dolor, pero no fue tan fácil. El recuerdo de su traición, la imagen de sus momentos robados juntos, quedó grabado a fuego en mi mente. Cada vez que pensaba que había seguido adelante, cada vez que pensaba que había encontrado una semblanza de paz, el dolor volvía a surgir, agudo e implacable. La experiencia me cambió. Ya no era el alma ingenua y confiada que había sido antes. Había mirado al abismo de la traición y emergido del otro lado, marcado para siempre por la experiencia. Sanar lleva tiempo. Es un proceso lento y complicado, sin atajos ni respuestas fáciles. Pero incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza. Esperanza de un futuro más brillante, de un amor verdadero e inquebrantable, de una vida llena de alegría y risas. Todavía pienso en ella, claro. Pienso en la vida que compartimos, en los sueños que construimos juntos, pero el dolor ya no es tan intenso, tan absorbente. Se ha suavizado, dejando un dolor sordo, un recuerdo de un amor que se perdió, pero no se olvida. Estoy aprendiendo a confiar de nuevo, a abrir mi corazón a la posibilidad del amor. Es una perspectiva aterradora, pero sé que merezco ser feliz. Merezco un amor que sea honesto y verdadero, un amor que nunca me rompa el corazón. El camino por delante es largo y habrá desafíos en el camino, pero estoy listo para enfrentarlos, más fuerte y más sabio por haber caminado a través del fuego de la traición. Puede que las cicatrices permanezcan, pero son un testimonio de mi resiliencia, un recordatorio de que sobreviví, y en esa supervivencia encuentro la fuerza para seguir adelante. La confianza es algo frágil, se rompe fácilmente, pero se reconstruye con mucho esfuerzo. Después de la tormenta de la traición, supe que reconstruir la confianza, tanto en los demás como en mí misma, sería una parte crucial de mi proceso de curación. Recurrí a la terapia, buscando la guía de un profesional que pudiera ayudarme a navegar por las complejas emociones y pensamientos que me abrumaban. Al principio, abrirme me resultó desalentador. Confiar a alguien mis heridas más profundas requería un nivel de vulnerabilidad que no estaba segura de poder reunir. Pero el enfoque amable y sin prejuicios de mi terapeuta lentamente comenzó a derribar los muros que había construido alrededor de mi corazón. GAP3S. Cada sesión se convirtió en un espacio seguro, donde podía expresar mis miedos, mi ira y mi tristeza. Profundizamos en las raíces de mis problemas de confianza, examinando experiencias pasadas que habían moldeado mis percepciones y reacciones. Aprendí sobre límites saludables y la importancia de la autocompasión. Mi terapeuta me ayudó a comprender que reconstruir la confianza no se trataba solo de perdonar a los demás, también se trataba de perdonarme a mí misma. Una de las lecciones más profundas que aprendí fue que la confianza comienza desde adentro. Tenía que reconstruir la confianza en mi propio juicio, en mi capacidad para tomar decisiones que fueran correctas para mí. Esto significaba escuchar mi intuición, reconocer mi valor y establecer límites que honraran mis necesidades y deseos. Poco a poco, comencé a ver progreso. Empecé a confiar más en mí misma, a creer que podía navegar las relaciones con un renovado sentido de claridad y confianza. Esta nueva confianza en mí misma se convirtió en la base sobre la cual podía reconstruir la confianza con los demás. No fue un proceso fácil. Hubo contratiempos y momentos de duda, pero con cada paso adelante me sentía un poco más fuerte, un poco más resistente. A medida que continuaba la terapia, también busqué reconstruir la confianza en mis relaciones. Esto implicó una comunicación abierta y honesta, una disposición a ser vulnerable y un compromiso con el respeto y la comprensión mutuos. Aprendí que la confianza no es algo que se pueda exigir. Debe ganarse, nutrirse y mantenerse a través de acciones constantes y un cuidado genuino. Reconstruir la confianza es un viaje, al igual que la propia curación. Requiere paciencia, esfuerzo y un profundo compromiso con el crecimiento. Pero a medida que aprendí a confiar de nuevo, descubrí una sensación de paz y conexión que no había sentido en mucho tiempo. Confiar en los demás se convirtió en una forma de enriquecer mi vida, de abrirme al amor y la amistad una vez más. Y confiar en mí misma se convirtió en una forma de honrar mi propia fuerza y resistencia. GAP3S. Al final, la terapia no se trató solo de curar las heridas de la traición,
Se trató de redescubrir mi propia capacidad para la confianza, el amor y la conexión. Se trató de reconstruir una vida donde la confianza pudiera florecer una vez más, trayendo consigo la promesa de relaciones más profundas y significativas. Y a través de este viaje, encontré un renovado sentido de esperanza, una creencia de que, a pesar del dolor del pasado, un futuro más brillante y confiable era posible.